Colanta por invitarme a compartir con ustedes los conocimientos de toda mi vida profesional. Yo soy asesor tributario hace 40 años y me dedico a compartir lo que sé, a escribir lo que sé y a practicar en el campo junto con todos ustedes también todas aquellas experiencias que he tenido en la agricultura y en la ganadería, que he tenido y que tengo en este momento. Entonces, más preámbulos, vamos a hablar entonces. Todas las personas naturales estamos en la necesidad, yo diría más bien en la obligación, cada año contarle al Estado cómo nos fue. ¿Qué contiene una declaración de renta? ¿Y qué contiene una declaración de renta de una persona natural? Al Estado hay que decirle cuántos ingresos obtuvo en el año, cuántos costos y gastos fueron necesarios para obtener esos ingresos, cuánta utilidad tuvo en este periodo, restar los costos y deducciones que sean necesarios y mostrar una utilidad neta. Entonces, ¿qué se incluye en una declaración de renta? Se incluyen los ingresos, los costos, los gastos y la utilidad que usted obtuvo durante el año. Con base en esa utilidad, usted como persona natural tiene una tabla que más adelante vamos a ver, en la cual usted lleva esa utilidad y dirá cuánto impuesto a la renta tiene que pagar. ¿Qué es entonces el impuesto sobre la renta? Es un impuesto de orden nacional que recauda el Estado a través de una institución que se llama la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Con ella es con quien debemos conversar. ¿Y cómo entrego yo la información? Presento unas declaraciones de renta. Los vencimientos de las declaraciones de renta de las personas naturales inician el 9 de agosto, o sea, la semana entrante, y terminan el 19 de octubre. Esas fechas de vencimiento se tienen en cuenta con base en los dos últimos dígitos de la cédula. Si la cédula suya termina en 08, pues es de las primeras que se van a vencer, y si termina por allá en 95, es de las últimas que se van a vencer, cercanas a octubre 19. Entonces, nosotros como personas naturales productores asociados de Colanta, muchos, sobre todo los productores de leche, carne y otros productos, pues no tenemos la experiencia. Para ello necesitamos compartir la información con nuestros contadores y asesores tributarios, que son los que tienen las habilidades para no cometer ningún error. Entonces, sin más, vamos a arrancar entonces con nuestro tema. ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para presentar una buena declaración de renta por el año 22? Lo primero que se necesita es que usted, como contribuyente, esté inscrito en el registro único tributario que se llama RUT. Ahí el Estado le dice cómo se llama, cuál es su cédula, cuál es su NIT, y le va a dar una clave para usted entrarse al formulario de la declaración de renta, que es el formulario 210. Le van a habilitar una cuenta, usted debe informar un correo electrónico. Muy importante, la DIAN ya publicó la información exógena que entregaron los diferentes contribuyentes. ¿Qué quiere decir eso? La DIAN ya sabe usted cuánto vendió, porque usted le facturó la leche a Colanta o le facturó los animales bovinos o porcinos a Colanta o a cualquier otro tercero. La DIAN sabe cuáles son las compras que usted obtuvo, porque todos los vendedores de bienes e insumos que usted necesita en el agro, pues usted tuvo que ir a donde una entidad de esta naturaleza, ella le emitió una factura y ya la DIAN sabe todas las facturas que están a nombre suyo. Y la DIAN también sabe cómo movió su cuenta bancaria, qué bienes tiene en determinado municipio de Colombia, qué operaciones hizo ante el tránsito, qué operaciones hizo ante la notaría,
¿Qué tiene registrado usted en la Cámara de Comercio si es que tiene algún registro? O sea, la DIAN ya sabe todo o casi todo de usted. Entonces, por favor, dígale a su contador que antes de presentar su declaración de renta por el año 2022, consulte por favor, y yo lo diría por favor, no, sino de manera obligatoria, qué información reportó para usted la DIAN. No es sino que usted a la página de la DIAN con su NIR y ahí va a aparecer usted a quién le vendió y cuáles son los costos y gastos que usted compró o consumió durante el año de bienes o de servicios, y ahí está casi que la declaración de renta. Posiblemente le va a llegar a usted una declaración de renta sugerida por la DIAN con todos los datos que tiene la DIAN suyos. Entonces, no lo tome como hecho cierto porque a la DIAN se le pudieron haber olvidado algunas informaciones o no la recibió de los obligados a declarar o a suministrar esta información. Entonces, por favor, todo el contador suyo está en la obligación de consultar toda la información generada durante el año 2022. Usted debe de firmar su declaración de renta. Uno de los primeros requisitos es que hay que firmarlo. Ahora se utiliza la firma electrónica y tiene que consultar quién es el que puede firmar las declaraciones de renta. Estas declaraciones de renta se deben presentar de manera electrónica. Casi todo el mundo hoy tiene que presentar su declaración de manera electrónica con firma electrónica. ¿Cuándo una declaración de renta la puede considerar la DIAN por no presentada? ¿Qué significa que una declaración de renta esté no presentada? Cuando se presenta sin la firma del que debe de firmar. Si es una persona natural viva, es el que debe firmar. Si es un hijo menor de una persona natural, pues firma el papá o la mamá. Si es una sucesión ilíquida, o sea, una persona natural que falleció durante el año 2022 o anteriores, y entonces no se ha liquidado todavía esa sucesión, no se han repartido los bienes entre los herederos, se llama sucesión ilíquida, o sea, una persona que era dueña de una finca y falleció. La finca sigue siendo de la familia, o mejor dicho, de él, hasta que él decida a quién va a entregar esa finca. Entonces se presenta la declaración de renta como sucesión ilíquida. Cuando también se entiende no presentada esa declaración, cuando el productor asociado, estando obligado a llevar contabilidad, que lo vamos a ver más adelante, y los ingresos o el patrimonio bruto supera por el año 2022 los 3.800 millones. En ese caso, esa declaración debe estar firmada también, no solo por el obligado a declarar, sino por el contador público, porque es un requisito. La DIAN, si encuentra que esa declaración no está firmada o que no se fue firmada por el contador público obligado a firmarla porque usted superaba el tope de los 100.000 VT, entonces le va a tomar esa declaración como no presentada y le toca volverla a presentar pagando sanciones. Entonces, por favor, no incurramos en esa situación. Usted debe utilizar el sistema electrónico norma general. Si presenta una declaración manual de renta, posiblemente la DIAN se la va a tomar por no presentada si usted estaba obligado a firmar su declaración de manera electrónica. ¿Quiénes deben presentar la declaración de renta? Los cónyuges, compañeros o compañeras de manera individual, o sea, en Colombia no se presentan declaraciones consolidadas, sino declaraciones del cónyuge y la cónyuge, ¿cierto? O el compañero y la compañera. Si cada uno de manera individual está obligado a declarar, como lo vamos a ver más adelante. Los hijos menores que tienen bienes, esos bienes y las rentas que producen dichos bienes, se presentan en cabeza de papá o de mamá, o de papá y mamá, 50% para cada uno.
Cuando algunos hijos menores tienen un patrimonio significativo y lo tienen produciendo, es muy bueno hacer mediante escritura pública una renuncia de usufructo de los bienes de los hijos. ¿Por qué razón? De esa manera, los hijos declaran, le dan un NIT y ellos declaran de manera individual. Aquí hay que hacer un entendimiento. Para efectos tributarios, 3% no da 300, para que me lo entiendan. 3% da menos de 300. ¿Qué significa eso? 3 personas que declaran rentas cada una de 100 millones pagan menos impuesto que una sola persona que paga sobre una renta de 300 millones. Entonces, bajo el punto de vista tributario, 3% es menor de 300. Y cuando uno va a declarar, ¿qué es lo que busca? Pues pagar el apropiado impuesto. Y si lo puede pagar menor con todos los argumentos del caso, está muy bien. Entonces, hay que mirar, muy importante, si los hijos menores tienen bienes y producen renta, hagamos ante una notaría renuncia de usufructo por parte de los padres, para que esos ingresos y ese patrimonio de los hijos no se incluya en la declaración de los padres. ¿Quiénes más deben declarar? Aquellos que le hicieron retención en la fuente durante el año y no superan el tope, pero le hicieron retención en la fuente y su declaración da saldos a favor. Esas personas deben declarar. ¿Cómo se pagan los impuestos en Colombia? Hay 2 métodos. El método del régimen simple, que hay un formulario especial, que es el formulario 260, y a él solo pueden pertenecer los residentes en Colombia. El segundo sistema para declarar es el sistema cedular, y se utiliza el formulario 210, también aplica para residentes en Colombia. Quienes se encontraron por el año 2022 en el régimen simple, y ahora vamos a ver unas noticias importantes sobre el mismo, ya declararon desde abril 10 hasta abril 21 del año 2023. Ya ese formulario 260 se debió de haber presentado, o sea que en este momento los que se inscribieron o estuvieron inscritos por el 2022 en el régimen simple ya no tienen nada que hacer, ya declararon. Ahora nos interesa averiguar cuál es el sistema cedular para los demás que no nos acogimos al régimen simple. ¿Cuáles son las personas obligadas a llevar contabilidad? Norma general, los comerciantes. Todo comerciante está obligado a llevar contabilidad. Y aquí vemos unas notas muy importantes. No son comerciantes los agricultores ni los ganaderos que venden los bienes productos de sus cosechas. Esos no son comerciantes. Entonces podríamos pensar, entonces como no soy comerciante, no estoy obligado a llevar contabilidad. No, todavía no se acelere. En el segundo punto, son obligados a llevar contabilidad los vendedores de animales bovinos en pie. Recuerde que hay animales bovinos, porcinos, caprinos, pollinos, etcétera, salvo toros de lidia. Entonces, si yo soy un proveedor de colanta y le vendo ganado gordo o vacas de descarte para producir carnes, entonces yo estoy obligado a llevar contabilidad por ser un vendedor de animales bovinos. ¿Quién también está obligado a llevar contabilidad? Los productores de leche, de carne, de huevos y demás bienes que las normas tributarias del IVA los consideran exentos con derecho a devolución del saldo a favor en el IVA. Y todos aquellos que sin estar obligados a llevar contabilidad, llevan contabilidad de manera voluntaria. Entonces, como yo sé quiénes son ustedes, productores de leche y carne, ustedes sí están obligados a llevar contabilidad y ya vamos a ver cuáles son esos requisitos que se deben cumplir. Entonces, un obligado a llevar contabilidad tiene que llevar un sistema de devengo o sistema de causación.
Si usted compró bienes el 28 de diciembre del 2022 por 30 millones de pesos, insumos para la finca, y no los ha pagado, usted tiene que apuntarlos en contabilidad como un gasto y posiblemente dejarlos en inventario si no se los ha consumido. Pero si usted no está obligado a llevar contabilidad y compró esos mismos bienes el 20 de diciembre, pues usted hasta que no los pague, no los lleva como costos o como gastos. Se llama sistema de caja. Pero todos nosotros estamos obligados a llevar contabilidad, entonces utilizamos el sistema de devengo o sistema de causación. Los contadores o asesores les enseñarán a ustedes qué significa pues en cristiano estos dos sistemas. Voy a hablarles un poquitico del régimen simple porque ustedes, por favor, y sus contadores deben hacer una evaluación muy juiciosa para saber si ustedes se pueden acoger al régimen simple. ¿En qué consiste el régimen simple para que de una vez lo entendamos? Los impuestos se pagan sobre los ingresos. O sea, no hay que hacer ninguna depuración de los ingresos, no se restan los costos, las deducciones para obtener la utilidad, y esa utilidad la llevo a una tabla para saber cuánto impuesto pago. No, cojo esos brutos por ventas de leche y los llevo a una tabla. Lógicamente esas tarifas son menores, claro que son menores, más adelante lo vamos a ver. ¿Quiénes se pueden acoger? Aquí estamos mostrando 9 requisitos indispensables que debe de cumplir toda persona natural productora de leche, carne, de los bienes que se pueden acoger al régimen simple. De una vez les anticipo, los asociados a Colanta, que son trabajadores de Colanta, no se pueden acoger al régimen simple para que no se hagan ilusiones. ¿Cuándo el régimen simple? Cuando el impuesto por el régimen simple comparado con el impuesto por el sistema ordinario es más barato por el régimen simple que por el sistema ordinario. Ya vamos a ver una plantilla donde se puede evaluar si me conviene o no me conviene el régimen simple. Este impuesto, ya lo dije, se calcula sobre los ingresos brutos obtenidos por las ventas de bienes o prestación de servicios. No se tienen en cuenta costos ni gastos. Del valor de este impuesto del régimen simple se pueden restar los aportes obligatorios a pensiones, 12%, a cargo de los empresarios pagados durante el año por sus trabajadores vinculados. Más adelante vamos a ver que un productor que saca 1.370 litros de leche, y ya les digo por qué llego a esa cifra, puede tener 3 empleados a su cargo. Y esos empleados durante el año pagan más o menos 5 millones de pesos en aportes obligatorios para pensiones a cargo del dueño de la finca o del dueño de la lechería. Y se lo puede descontar de ese impuesto del régimen simple. O sea que yo determino un impuesto con base en los ingresos brutos y lo puedo disminuir con los aportes obligatorios para pensiones. Ese impuesto del régimen simple no se paga de manera anual, sino cada 2 bimestres. O sea, cada bimestre, cada 2 meses. Como el año tiene 12 meses, si lo dividimos por 6 nos da que cada año tiene 6 bimestres. Entonces yo, como acogido al régimen simple, debo de pagar ese impuesto que me corresponde de manera bimestral, cada 2 meses. Y solo presento una declaración cada año. Hay un formulario especial para pagar ese impuesto que se llama el formulario 2593, que cada productor que se acoja a este régimen, pues hace ese pago cada 2 meses. El contribuyente cada año define si se quiere quedar en este régimen o se retira para el periodo siguiente. Para pertenecer deberá informarlo a la DIAN hasta el último día de febrero. O sea, ya hoy no podrá decir que para el año 2023 se va a acoger al régimen simple. Solo lo podrá decir hasta el último
día de febrero del año 2024 si se quiere acoger al régimen simple para el año 2024. Si usted hoy 2023 está en el régimen simple, para retirarse de este régimen tiene que informarlo a la DIAN y tiene plazo hasta el último día hábil del mes de enero. O sea que estas fechas del punto 6 son básicas tenerlas presentes. Como el pago del impuesto es bimestral, el empresario que está ubicado en el régimen simple no le descuentan la fuente sobre sus ventas. Significa eso, que usted le debe avisar a Colanta que usted está en el régimen simple y Colanta del pago semanal de la venta de su leche no le puede descontar retención en la fuente, porque la retención es un anticipo del impuesto y usted el impuesto ya lo está pagando de manera bimestral, razón por la cual nadie, absolutamente nadie le puede descontar retenciones en la fuente. Cada bimestre el impuesto se paga con el porcentaje vigente para los ingresos de ese periodo específico. Hay muchos productores de leche que tienen granjas porcícolas en sus fincas y esas granjas se las tiene arrendadas a algún productor de carne y le pagan cada 4 meses un arrendamiento o unos servicios por compartir o tiene contratos de cuentas sin participación. Entonces, esos ingresos de ese bimestre donde le pagan el arrendamiento de la granja, que lo pagan más o menos cada 4 meses, lo debe incluir en la tabla y en ese bimestre le va a dar un mayor impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque va a tener no solo la venta de leche, sino el arrendamiento que percibe de aquella empresa que se dedica a la producción de los cerdos en su granja lechera. Es obligatorio facturar los ingresos y mantener afiliados a los en la seguridad social. Todo aquel que se acoja al régimen simple debe facturar mensualmente los ingresos. ¿Cuál es la tabla que le corresponde a usted como régimen simple productor de leche? Aquí en el estatuto tributario, en el numeral 2 del artículo 903, va a aparecer esta tabla. Y dice, vea, si usted se gana de 0 pesos a 254 millones de pesos en el año, la tarifa que le corresponde del ingreso bruto es 1.6%. Si se gana entre 254 millones y 636 millones en ese año, paga el 2%, y así sucesivamente. En la medida que más gane o más ingresos brutos obtenga, va a pagar una tarifa mayor. El tercer rango es el 3.5 y el cuarto rango es el 4.5. ¿Cómo se hace para pagar bimestralmente este impuesto? Este valor, que es anual, se divide por 6 meses y se divide por 12 meses y se multiplica por 2, da los ingresos bimestrales. A ese ingreso bimestral, como usted tiene que pagar el impuesto bimestral, le aplican el mismo rango de tarifa dividiendo estos valores que tengo aquí por 6. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver una tabla que tenemos acá. Aquí tenemos, para los que nos escuchan pueden apuntar si no les llega la tabla. Nosotros como Gil Gómez tenemos una página en la web que se llama www.gilgomez.com.co. Ahí tenemos para todos los contadores y asesores tributarios un montón de herramientas. Una de las herramientas que tenemos es para hacernos unas preguntas. Si mi persona natural, si mi cliente, si usted es productor de leche, se puede acoger al régimen simple, sí o no. Entonces miremos. La primera pregunta es, ¿usted es residente en Colombia? Aquí le dijimos que sí, pero si usted contesta que no, inmediatamente le dice, señor, usted no se puede acoger al régimen simple porque usted vive en Canadá y tiene una finca productora de leche en Colombia, ¿cierto? Entonces, aquí hay unas preguntas a las cuales usted tiene que responder sí
o tiene que responder no. Aquí en el ejercicio dijimos que todo se respondió de acuerdo con un cliente y a ese le dijeron usted sí se puede acoger al régimen simple. Entonces lo primero que tiene que hacer usted, asesor tributario, con su productor o su asociado de Colanta, es llenar esta plantilla y hacerle este cuestionario y confirmar si se puede acoger al régimen simple. Luego se entra a la plantilla. Yo hice una plantilla de una persona natural. Hay dos plantillas, una para sociedades. Aquí no estamos hablando hoy de sociedades, sino de personas naturales. Aquí pregunta si usted es una persona natural o es una sociedad. Vamos a decir que es una persona natural que estamos hablando. ¿Cuál es el código de la actividad lechera o porcícola? Puede ser 141 o 144. Productor de leche es 141, productor de cerdos es 144. Vamos a pensar que una finca tiene producción de leche y tiene también producción de cerdos. Está en el grupo 2. Esta tarifa T2 significa que es del grupo 2. Hay unas tarifas que están sombreadas que usted no las puede tocar. ¿Es responsable del IVA? Sí. ¿Cuáles son los ingresos brutos del año? Yo le puse 1.200 millones. ¿Qué quiere decir? Que usted cada mes recibe 100 millones. Multiplicado por 2 está recibiendo 1.200 millones. ¿Qué productor de leche recibe 100 millones de pesos en el año vendiéndole la leche a Colanta? Yo cogí 1.200 millones de pesos y lo dividí por 2.400 litros, por 2.400 pesos por litro que le paga Colanta en promedio. Voy a trabajar con ese promedio. Entonces, ese productor de leche puede estar produciendo 1.370 litros diarios. Usted, como productor de leche, debe hacer aportes obligatorios a salud y pensiones, del tema que vamos a hablar más adelante. Aquí le calculé cuánto con base en una hojita que ustedes tienen a computar. En el régimen simple, los ingresos netos valen 1.163 millones. Usted está trabajando con una rentabilidad del 16. ¿Qué quiere decir? Que si usted vende 100 pesos de leche, para producir 100 pesos de leche, usted se gasta 84 pesos de costos y gastos en trabajadores, insumos, pastos, abonos, etcétera, fungicidas, herbicidas, etcétera, etcétera, transporte, medicinas para los animales, médicos para los animales, etcétera, etcétera. Y usted está pagando 3 trabajadores para producir 1.300 litros. Yo supuse que usted tiene 3 trabajadores en su finca a quienes les paga el salario mínimo. Puse que le pagaba el salario mínimo para no exagerar. Entonces, este sistema le dice, vea, usted por el sistema ordinario paga 39 millones de pesos. Y usted por el sistema simple paga 35 millones de pesos. Entonces, a usted le conviene estar en el régimen simple. Le conviene. Pero usted, esto es una plantilla que usted la puede mover a gusto. Vamos a poner una rentabilidad no del 16 sino del 15. Entonces usted la modifica y al final le dice, señor, no le conviene, está pagando más impuestos de 258.000 pesos por el régimen simple. Entonces, el margen de rentabilidad de la finca debe estar en 16 o más. Vamos a ponerle que está en el 23. Miren, cuando está en un margen de rentabilidad del 23, usted tiene un ahorro en impuestos de 31 millones de pesos por acogerse al régimen simple. ¿No será que le conviene a usted comprarse unas 5 vacas de 6 millones de pesos adicionales con esos 31 millones de pesos? Con seguridad sí. Conclusión, para no ser reiterativo, averigüe con su contador si le conviene o no le conviene el régimen simple. Ya no para el 2022, tampoco para el 2023, le tocará hacerlo para el 2024. Y si usted hoy está en el 2023 y no puede seguir en el régimen simple, en el año 2024 se irá para el sistema ordinario. Muy bien. Vamos entonces a mirar aquí quiénes están obligados a declarar.
vamos a pensar que estamos ya en el sistema ordinario. Ojo pues, ¿quiénes están obligados a presentar declaración de renta y si no la presentan, la DIAN con una sanción le va a dar una pelita? Aquí dice, vea, si usted consumió con tarjetas de crédito o débito 1400 VT, ¿qué es la palabra VT? Unidad de valor tributario. Para efectos tributarios nos inventamos un valor de la unidad. Para el año 2022, la unidad vale 38.000 pesos 004, 38.004 pesos. Entonces, están obligados a declarar a aquellas personas naturales que hayan tenido ingresos por 1400 VT. Listo. Total de compras y consumos. Aquí abajo, bueno, no está aquí el valor de la VT, más adelante. Usted lo multiplica por 38.004, eso da 53 millones de pesos. Listo. Compras y consumos. Aquí están las personas no obligadas a declarar. Los que estén por debajo de estos rangos no declaran. Los que estén por encima de estos rangos sí declaran. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año grabable de 1400 VT. Ingresos brutos de 1400 VT. Esos ingresos brutos de 1400 VT, vamos a pensar, 1400 por 38.004 son 53 millones de pesos. Si dividimos esa cifra entre 2.400 litros y la dividimos en 365 litros, estamos diciendo, una persona natural que venda a Colanta diariamente 61 litros de leche queda obligado a declarar. 61 litros de leche. Yo creo que la mayoría de los productores hoy en Colombia deben estar produciendo como mínimo 150 o 200 litros de leche o 100. Conclusión. Todos los productores de leche en Colombia, si me equivoco me corrige el pequeño productor, están obligados a presentar declaración de renta, porque para declarar solo necesito producir 61 litros de leche y ya con eso quedo obligado a declarar. Solo la venta de leche. Muy bien. También se mide si el patrimonio no está obligado a declarar, cuando la persona natural tiene un patrimonio inferior a 4.500 VT. 4.500 VT nos está dando 171 millones de pesos. Quiere decir, si una persona entre todos los activos, la finca, los ganados, la casa de habitación, la moto, el vehículo, etcétera, 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 los terrenos que tenga, sus patrimonios superan 171 millones, quedan obligados a declarar. No quedan obligados a declarar quienes cumplen con todos estos requisitos, pero por debajo de 1.400 VT y de 4.500 VT. Si usted está matriculado en el RUT, Registro Único Tributario, como responsable del IVA, usted está obligado a declarar. Norma general, casi todos los productores de leche y carne están matriculados como responsables del IVA. Conclusión, siempre estarán obligados a declarar sin importar los topes. Bueno, hay otros dos requisitos que se los voy a dejar ahí en la pantalla, no voy a insistir sobre eso. ¿Quiénes sin estar obligados a declarar lo pueden hacer? Cuando le hicieron retenciones en la fuente y al final no le toca declarar, ¿cierto? O cuando usted quiere arrastrar un saldo a favor del periodo anterior y debe declarar para poder pasar ese saldo a favor al año siguiente. ¿Qué busca con declarar sin estar obligado? Poderle reclamar al Estado el saldo a favor que le va a dar en su declaración de renta. ¿Qué se debe en una declaración de renta? Es muy importante saber esto. Las personas naturales residentes deben incluir los bienes que tienen en Colombia y en el resto del mundo, y los ingresos obtenidos en Colombia y en el resto del mundo. La mayoría de los productores de leche y carne son personas naturales residentes en Colombia, que pueden ser nacionales o extranjeros, entonces tienen que declarar fuente mundial, todos los ingresos que tengan en Colombia y en el resto del mundo. Y tienen que declarar todo el patrimonio de fuente mundial, lo que tenga en el exterior y lo que tenga en Colombia.
En cambio, el no residente solo declara los ingresos de fuente nacional y el patrimonio poseído en el país. Vamos a ver entonces cómo calculo yo la utilidad por el sistema ordinario, porque ya aprendimos por el sistema simple, para determinar qué impuesto de renta me toca pagar. Vamos a ver ese pequeño procedimiento. Aquí tienen ustedes una tabla. En Colombia la legislación tributaria se inventó unas... Voy a adelantarme un poquitico a las cédulas. ¿Cuántas cédulas tenemos en Colombia? Una cédula de pensiones, aquella persona natural mayor que está pensionada, ¿cierto? Aquella persona natural, entonces hay una cédula para pensiones, obtenidas en Colombia o en el exterior. Segundo, otra cédula que tiene 3 subcédulas, se llama la cédula general, que se llaman, ahí se suman las rentas de trabajo cuando una persona está vinculada laboralmente a una empresa o trabaja por honorarios, comisiones o servicios, rentas de capital cuando recibe rendimientos financieros, arrendamientos, derechos de autor, etcétera, etcétera. Y rentas no laborales, aquello que no cabe ni como rentas de trabajo, ni como rentas de capital, ni como pensiones, ni como dividendos o participaciones. Esas 3 subcédulas, rentas de trabajo, capital y rentas no laborales, se llevan a una cédula general. Y la tercera cédula se llama dividendos y participaciones. Si yo como persona natural además soy socio de una sociedad o compré acciones en la bolsa de valores de Bancolombia, de Nutresa, de Sura, de Argo, de cualquier entidad, pues voy a recibir dividendos. Esas cédulas de dividendos se declaran de manera separada en una cédula separada. Entonces, en este cuadro les estamos diciendo las diferentes cédulas que tiene un contribuyente para presentar su declaración. Todas las cédulas tienen un formato específico. ¿Cómo se maneja ese formato? Se cogen los ingresos brutos, se restan aquellos ingresos que se llaman ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Eso es lo que traduce esas letras en mayúscula que ahí están. ¿Qué es lo normal que tenemos? Los aportes obligatorios a pensiones que el productor de leche debe hacer para salud y para pensiones. Obligatorio. Más adelante hablaremos del tema. Y de ese valor tenemos los ingresos netos. De los ingresos brutos restamos los ingresos no constitutivos de renta y obtenemos los ingresos netos. Entonces, estos ingresos netos es de vital importancia tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una norma que me dice, de esos ingresos netos, usted podrá tener deducciones y rentas exentas, que las tenemos aquí, que no superen el 40% de los ingresos netos. Eso es importantísimo. Todas estas cédulas, menos dividendos y participaciones, permiten restar unas deducciones y rentas exentas. Después se restan los costos y gastos. Vamos a ver entonces para un productor de leche qué son costos, gastos y qué son deducciones y rentas exentas. ¿Qué son costos y gastos? Todo lo que usted necesita como insumos para producir la leche. Vamos a ver qué. Usted necesita concentrados, sales, abonos para los pastos, fumigaciones para los pastos, mano de obra, transporte, insumos para dividir la finca, estacones, alambres si tienen cercas eléctricas, etcétera, etcétera. Todo lo que usted necesita para producir se llama costos. ¿Y qué se llama gastos? Aquello que usted de vez en cuando necesita para producir la leche. Usted necesita que un técnico vaya a su finca y la calidad de pastos que está produciendo para poder alimentar sus vacas de leche y sus terneras de producción. Entonces, eso se llaman costos y gastos. ¿Y qué son deducciones? Son otras erogaciones que el Estado le permite a usted restar sin necesidad de que esté relacionado con las actividades de la finca. Voy a mostrárselas
a continuación, aquí tenemos, en esta página tenemos las deducciones que usted como productor de leche puede tener y puede restar. Entonces, deducciones no es lo mismo de costos y gastos, es otro concepto. Usted, por ser productor de leche, tiene derecho a restarse el 50% del gravamen a los movimientos financieros que le cobra el banco. Usted tiene oportunidad de hacer unos aportes a los fondos de cesantías durante cada de 2.500 VT, 95 millones. Aquí al frente nos están indicando quiénes tienen derecho a restar. Nosotros, como productores de leche o de carne, estamos como rentas no laborales, para que de una vez se ubiquen en este contexto. Todo productor de leche está dentro de rentas no laborales, porque no son de trabajo ni son de capital, entonces se incluyen en rentas no laborales. ¿Qué más se pueden deducir los productores de leche? Intereses sobre préstamos de vivienda. Si usted está pagando su vivienda y paga intereses al banco o a una leasing, usted tiene derecho a solicitar esa deducción, sin necesidad que tenga relación de causalidad con la producción de la leche. Si tiene préstamos en el ICETEX. Si tiene salud particular o dependientes, no tiene derecho, porque eso solo es para trabajo. Aquí les estamos indicando esto. Usted también tiene derecho a restarse unas rentas que se llaman exentas. Dentro de las normas tributarias hay unas rentas que el Estado califica como exentas. Usted tiene derecho a hacer aportes voluntarios a fondos de pensiones de todos los ingresos que obtiene en la venta de leche y la venta de animales de primera, de segunda, de descartes, terneros nacidos y vendidos en el año, etcétera, etcétera. Tiene derecho a aportar hasta 3.800 VT por persona. Y rentas exentas del 25% no tiene, porque solo aplica para rentas de trabajo. Listo. Pero al final el Estado le dice: señor, usted solo, de entre todas esas posibilidades que le di de deducciones y de rentas exentas, no se puede superar 5.040 VT en el año 2022, que eso significa 191 millones de pesos. Estas son noticias buenas. Hay una noticia que no es tan buena, que se la debo dar ya. Con la reforma tributaria de Petro o del Congreso del año 2022, estos 5.040 VT se rebajaron a 1.340 VT, pero eso es para el año 23. Quiere decir que los impuestos se van a subir en un 73%. Para que me lo entiendan en términos cristianos, ya hicimos los cálculos. ¿Cuánto me quitaron a mí de 5.040 VT? Me los dejaron en 1.340. Entonces es muy sencillo. 5.040 le resto 1.340 VT, da 3.700 que me quitaron de derecho. Lo divido por 5.040 y me queda que me quitaron el 73% de deducciones y de rentas exentas a partir del año 2023. Entonces no se enoje, por favor, conmigo como expositor de normas tributarias, que usted tenga que pagar mayores impuestos por el año 2023. Recomendación obligatoria, y eso lo hago porque yo sé, yo también estoy en el campo. Miren si le conviene más el régimen simple que este sistema ordinario, porque al sistema ordinario fue donde le rebajaron las deducciones y las rentas exentas y en la mínima expresión. Para nosotros que no tenemos rentas exentas, solo nos queda 550 VT. Entonces, para nosotros el incremento de los impuestos fue mucho superior al 73%. Nos vamos a devolver un poquitico aquí donde estábamos. Entonces, vamos a mirar en rentas no laborales. Vamos a centrarnos en este esquema, que es donde todos nosotros tenemos que declarar. Cojo los ingresos, le resto los aportes obligatorios como dueño de la finca al fondo obligatorio de salud y pensiones,
me quedan los ingresos netos. Yo no puedo superar ese 40%, aquí lo estamos diciendo. Los ingresos netos nunca podrán superar el 40% de los ingresos totales. Y ese 40% tampoco podrá ser superior a 5.040 UET. Y en pesos, 191.540.000. Repito, 2022, 2023 estamos en otro esquema diferente. ¿Listo? Entonces, lo tenemos en cuenta. Volvemos entonces a las rentas no laborales. Yo resto el gravamen a los movimientos financieros. Yo puedo compensar pérdidas. Sí, claro que sí. Si mi actividad agropecuaria por el año 2021 y anteriores me dio pérdida y en el año 2022 gané plata, de esa plata que me gané en el 2022 puedo restar las pérdidas del 2021 y anteriores. Condición, llevar contabilidad, y lo puedo hacer en los próximos 5 años. O sea que si en el año 2022 gané y en los años anteriores, 5 años anteriores perdí, yo tengo derecho a compensar esas pérdidas y más adelante vamos a hablar de ellas. De esas compensación de pérdidas restado del subtotal B, tengo la renta líquida ordinaria. Yo sumo la capital porque yo puedo tener una casa en arriendo y tengo rentas de capital. Yo puedo tener un CDT en el banco y tuve rendimientos financieros. Yo también puedo haber prestado algunos servicios porque sé de asesoría en el sector agropecuario. También pude ganarme una plata y presté los servicios de manera personal. Yo sumo estas 3 rentas y voy a una renta que se llama la renta cedular general. Y esa sumatoria de todas las rentas gravables la ubico en el artículo 241, que hay una tabla. Vamos a buscar esa tabla de una vez para que todos la conozcamos. Vean, aquí la tenemos. ¿Cuál es la tabla con la cual me calculan el impuesto de renta que debo pagar al Estado por el año 2022? Esta tabla me dice, vea, si usted se ganó, después de coger los ingresos brutos, de restar los costos y gastos, las deducciones y las rentas exentas, usted se ganó hasta 41 millones de pesos, no paga nada, su tarifa es el 0%. Aquí lo estamos diciendo. Pero si usted se ganó más de 41 y menos de 64, o sea, se ganó 23 millones de pesos, usted sobre ese rango de 23 millones paga el 19%, o sea que paga 4.408.000. Si está más adelante va a pagar 25.539 y como llevaba 4.408, su renta gravable vale 29 y así sucesivamente. Entonces, a quien le fue muy bien produciendo leche o carne, ¿cierto? O que le fue muy bien como trabajador asociado a Colanta, quienes están en la obligación de mirar esta tabla, pues van a pagar más o menos impuestos. Aquí más adelante, para los que sean curiosos, hay una tasa efectiva de tributación. ¿Qué tasa efectiva tienen aquellos contribuyentes que llegan a la tarifa del 28%? Tienen una tasa efectiva del 19%, porque el que llega a la tarifa del 28% tiene 3 tarifas. El primer rango, tarifa 0, el segundo rango, tarifa 19 y el tercer rango, tarifa 28. No es que todo tributa el 28, no es cierto. Quien tiene tarifa, el último rango le quedó la tarifa 28%, va a tener rentas grabadas al 0, otras rentas grabadas al 19 y otras rentas grabadas al 28. Si usted está en el full de la tabla, o sea, la tarifa es para quien obtuvo una renta gravable hasta de 91 millones de pesos en el año, la tarifa efectiva la podemos encontrar en el margen derecho, da el 19-22%. ¿Por qué? Porque hay una que tiene tarifa 0, hay otra que tiene tarifa 19 y otra que tiene tarifa 28. Entonces no se asusten por esta tarifa que están viendo acá, porque no es lo que les quiero significar. Si usted además tiene dividendos y participaciones, hay otra tabla donde se paga el impuesto a los dividendos, que es más barata siempre y cuando la sociedad que
le distribuyó las utilidades, haya pagado el impuesto de renta que a ella le corresponde. ¿Listo? Vamos entonces avanzando sobre este tema. Ya vimos cuál es el sistema cedular, cuáles son las cédulas. Ya vimos que la cédula general incluye rentas de trabajo de capital y no laborales. Un asociado a Colanta trabajador posiblemente puede tener pues rentas de capital si tiene algunos rendimientos financieros o algunos arrendamientos, rentas de trabajo si además recibe por ahí algunas rentas de comisiones, honorarios o servicios, y puede tener, tiene rentas de trabajo, cuando trabaja para Colanta y también cuando recibe honorarios, comisiones o servicios. Y puede tener rentas laborales si además vende o compra y vende otros bienes o tiene un negocio. Puede tener una charcutería en cabeza suya o puede tener algún otro negocito o una tienda al frente o al lado de su casa. Y los dividendos y participaciones van a unas tarifas distintas que no es la tarifa de la cédula general. Ya vimos, las deducciones no pueden superar el 40% de los ingresos netos y las rentas exentas. Ya vimos las deducciones y las rentas exentas que pueden tener derecho quienes de trabajo. Como me están escuchando los asociados trabajadores de Colanta, ustedes sí tienen rentas de trabajo y van a tener derecho a salud particular y a dependientes. Pero también lo máximo que pueden solicitar es el 40% de los ingresos netos sin que en todo caso supere los 5.040 VT. Es muy bueno hacer estos cálculos porque si usted tiene las tres subcédulas de rentas no laborales, rentas de capital y rentas de trabajo, tiene que ir distribuyendo esas deducciones y rentas exentas en esas tres cédulas para maximizar los beneficios a los cuales tiene derecho. Aquí me dice costos y gastos, aquí me dice el artículo 336 del Estatuto Tributario, me dice qué es lo que debo hacer y que yo puedo restar todos los costos y gastos. Recordemos, las rentas de trabajo no tienen costos y gastos. Tiene deducciones y rentas exentas. Y en deducciones están los intereses sobre préstamos de vivienda, la salud particular y los dependientes. Eso está dentro de las deducciones. En cambio, para el productor de leche o de carne es diferente. Vamos a mirar aquí con qué se soportan los costos y los gastos de un productor de leche o de carne o de un productor asociado a Colanta. Entonces, para poder soportar los costos y gastos, yo necesito pedirle a mis proveedores facturas electrónicas. Y vamos a ver qué se necesita. Aquí al frente estamos diciendo, por el 2022 se exige 90% de mis costos y gastos estén soportados con facturas electrónicas de venta, emitidos por aquellos que le vendieron los insumos o los servicios necesarios para la producción de la leche. Entonces miren y verá, ya para el año 2023, para que vamos aterrizando este tema, esa obligación es del 100%. Todos mis costos y mis gastos deben estar soportados con facturas electrónicas de venta, emitidas por los proveedores de los bienes o servicios que yo estoy consumiendo para mi fin. También hay algunas personas que no están obligadas a facturar. Yo como productor de leche y carne tengo la obligación de elaborar unos documentos soportes electrónicos para soportar los costos y gastos de un no obligado a facturar. Yo necesité a mi médico veterinario en la finca o aquel experto en pastos, en abonos, para poder abonar mis tierras y darle de comer a los animales.
y él me está cobrando unos honorarios por esa asesoría. Yo le debo pedir a él, ¿usted está obligado a facturar? No. Entonces debe el nombre, la cédula y el RUT para yo elaborar un documento soporte electrónico. Porque yo no le puedo pagar a usted, señor médico veterinario o señor experto en pastos, sin tener un nombre, un NID y un RUT suyo, donde me diga que usted está como no obligado a cobrar el IVA. Utilización de pagos en el sector diferente al agrario. Dejemos este quieto. No vamos a hablar de este porque es diferente al agrario. Más adelante vamos a ver cómo opera este tema en el sector agrario. Voy a mirarlo de una vez para no quedar en suspenso. Recordemos, hay una norma tributaria que está aquí en este punto, en este artículo 771-5 del Estatuto Tributario, que me exige a todo el mundo que canalice los costos y los gastos a través del sistema bancario. ¿Por qué razón? Porque los bancos le dan a usted cómo movió su cuenta, qué consignó y qué retiró. Ya. Pero para el sector agrario hay una norma que nos favorece. El sector agropecuario, que es agrícola y pecuario, tiene permiso de cancelar en efectivo hasta el 70% de los costos, gastos, pasivos, impuestos descontables para poderlo solicitar como costos y gastos en sus declaraciones de renta. El resto, el 30%, tiene que canalizarlo por el sector financiero a través de depósitos, transferencias en cuentas bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas de débito o cualquier otro medio de pago. O hacer las compensaciones que hace Colanta. Si usted compra los insumos agropecuarios en Colanta y usted le vende la leche a Colanta, ya usted ha firmado un acuerdo con Colanta donde le dice: yo le compro su leche, si quiere le vendo los insumos, usted decide si quiere comprarme los insumos, y de los insumos que usted compre yo semanalmente le descuento del valor de la leche. Entonces es otra manera de extinguir una obligación que está permitido en la legislación comercial. O sea que Colanta y yo llegamos a un acuerdo y dijimos: usted me paga el neto entre lo que me debe de leche y lo que yo le debo por los insumos que le compré durante esta semana. Esa es otra manera, pues, de no tener que utilizar el sistema financiero, sino que a mí me consignan la diferencia entre mis ventas y los costos y gastos consumidos que acordé pagar en los plazos que Colanta me dio para ello. Entonces, es muy importante en este sistema del sector financiero hablar de que las personas deben canalizar obligatoriamente como mínimo el 30% de sus operaciones a través del sistema financiero. Aquí estamos diciendo que nosotros, como productores de leche y carne, que estamos en la subcédula de rentas no laborales, podemos compensar pérdidas de periodos anteriores, y la obligación es llevar contabilidad. Y si yo perdí algunos activos por fuerza mayor, se me inundó una maquinaria y la tuve que botar, se me dañó un carro y lo tuve que vender como chatarra, pues hay un artículo del estatuto que es el 148 que me permite tomar deducciones por mayor. Se me inundó mi lugar de trabajo y se me dañaron algunos bienes, hay unas pérdidas, ¿cierto?, que se pueden deducir. ¿Qué más puedo compensar? Si yo en años anteriores pagué por renta presuntiva, la renta presuntiva se acabó en Colombia desde el año 2018. Pero si yo todavía tengo algunas pérdidas por compensar, que las puedo compensar, ¿sí?, lo puedo hacer todavía con
mi renta del año 2022. O sea que puedo compensar si ayer pagué sobre renta presuntiva. ¿Cómo justifica el crecimiento patrimonial? Es muy importante este tema. Señores productores de leche y carne, señores asociados vinculados a Colanta, para hacer una buena declaración de renta es obligatorio hacer una conciliación patrimonial. Ustedes saben por qué llevan a unas personas a las cárceles. Porque tenían el año pasado 100 millones y aparecieron con 1000. Tuvieron un crecimiento de su patrimonio de 900 millones y no saben decir de dónde la sacaron. Eso hay que hacerlo en la declaración de renta. Si mi patrimonio del año 2022 suma 800 millones y en el año pasado mi patrimonio sumaba 600 millones, quiere decir que yo me gané 200 millones. O por una renta exenta, o un ingreso no constitutivo de renta, o una renta gravable. Conclusión, señor obligado a declarar, señor asociado a Colanta obligado a declarar, exíjale a su asesor tributario que le muestre la conciliación patrimonial por cada una de las declaraciones de renta, que es obligatorio. Yo no puedo aparecer con un patrimonio sin justificar, porque la DIAN me descubre. Es que la DIAN tiene los datos de renta del año anterior y va a tener los datos de la declaración de renta del año 2022. Me hace una resta en su computador y dice, pero usted cómo me justifica que creció 800 millones y no se ganó sino 200. Entonces dígame por qué usted apareció con un patrimonio mayor. Ese patrimonio mayor, la DIAN le dice, eso se llama renta gravable por comparación de patrimonios y le tiene que pagar impuesto sobre ese crecimiento patrimonial injustificado. Pero hay unas normas que están viendo ahí en la pantalla que yo puedo justificar. El año pasado la señora venía declarando, el señor venía declarando que aparece a nombre de los dos en cabeza de él. Yo puedo empezar a declarar la mitad en cabeza del uno y mitad en cabeza del otro. Entonces, es justificación suficiente que ese patrimonio con el cual yo crecí el mío este año, el año pasado lo venía declarando por error o porque convinimos o por cualquier circunstancia en cabeza de mi cónyuge, compañero o compañera. Eso está en el artículo 238 para que ustedes le cuenten, o mejor si tienen los asesores ahí que lo están viendo, pues para que por favor lo consulten y puedan hacerlo. Y aquella persona que declara por primera vez, pues el patrimonio del año pasado, ¿cierto? No hay que justificarlo hasta 4.500 VT. Usted debía arrancar con un patrimonio, el del año pasado más lo que capitalizó de este año. No arranque con cero, arranque con más o menos, eso da 36.000 por 4.500, el patrimonio del año pasado estaba en 162 millones. Entonces usted debe declarar, si declara por primera vez, su patrimonio que no sea inferior a 162 millones, porque esos primeros 162 ya están justificados. Usted tenía 161.900.000 el año pasado y no estaba obligado a declarar. Pero este año ya sí está obligado a declarar y tiene 162 más lo que capitalizó en este periodo. Anticipo de impuesto de renta. Hay mucha gente que le duele que le retengan en la fuente. Por favor, no le duela que le retengan en la fuente. Dígale a Colanta que le retenga en la fuente y que eso está bien. ¿Por qué razón? Cuando usted no le hicieron retención en la fuente, usted le tiene que anticipar el 75% del impuesto de este año para el año siguiente a la DIAN. Me explico. Imaginémonos un contribuyente que este año tiene que pagar 10 millones de pesos de impuesto de renta y que Colanta, o porque usted vendió su leche en la bolsa agropecuaria, hizo retención en la fuente, se lo va a llevar el chucho. Este año tiene que pagarle al Estado 10 millones, que es el impuesto del año 2022, y un anticipo del 75% de esos 10 millones para el año 2023. O sea que su impuesto vale 17 millones y medio. Entonces, por favor, díganle a todos aquellos a quienes le venden bienes o servicios que por favor le retengan,
porque de no retenerle, usted tiene que anticipar vía 75% del impuesto de este año o el promedio entre este año y el año anterior para su declaración de renta del 2022. Si usted tiene bienes en el exterior, desde el año 2022, desde las elecciones y cuando supimos quién ganó las elecciones presidenciales, muchas personas decidieron ir llevando plata para el exterior. Usted tiene que hacer otra declaración si tiene platas en el exterior. Declaración de activos en el exterior. Entonces usted le dio por abrir una cuenta en Panamá y se llevó $5.000. Tiene que presentar una declaración de activos poseídos en Panamá o en el Bancolombia de Puerto Rico o de cualquier otro lugar del mundo, Islas Caimán, cualquier lugar del mundo, Estados Unidos, Alemania, España, en cualquier lugar del mundo. Toda persona que tenga más de 2.000 VT en el exterior tiene que presentar declaración de activos poseídos en el exterior. Es una declaración adicional a la declaración de renta. Y si no la presentan, lo sancionan. Porque ya la DIAN también está cruzando información con los otros países, con Estados Unidos, con Panamá, con muchos países. La DIAN le manda información a ellos y ellos le mandan información a la DIAN de cuáles colombianos tienen platicas en el exterior o tienen negocios en el exterior. Y ahora hay que informarle a la DIAN también otro registro que se llama el Registro Único de Beneficiario Final. Si usted tiene por allá y es dueño del 5% o más, ya lo aventaron a través de esa sociedad porque usted es el dueño de esa plata. Muy bien. Aquí estamos diciendo a partir de 2.000 VT está obligado a declarar y que tiene que discriminar si tiene más de 3.580 VT en el exterior, que la cifra del año es de 136 millones de pesos, la tiene que discriminar. Vamos a hablar de otro tema muy importantísimo para todos nosotros, los sistemas de facturación. ¿Y qué vamos a hablar en los sistemas de facturación? De la factura electrónica de venta, del documento equivalente a la factura, del documento soporte para legalizar operaciones con no obligados a facturar, de nómina electrónica, del libro fiscal de registro de operaciones diarias de los no responsables del IVA y otros soportes de costos y deducciones. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Para usted elaborar una buena declaración de renta, se tiene que sentar y tomar café varias veces con su contador y asesor tributario. Esa no la puede hacer usted si no tiene la experiencia. No estoy negando que por ser productor de leche no pueda tener experiencia en el sistema tributario, no. Si la tiene bien y usted la hace, pero si no, hay que consultar con su contador o asesor tributario, se tiene que sentar con él y me imagino que está conectado con nosotros, muchos de ellos, para aprender de este tema. Primero, hay factura electrónica obligatoria para usted, porque como usted le vende leche o carne o cualquier otro bienes, animales vivos, a Colanta o a cualquier otro comprador del universo, usted está obligado por cada venta a emitir factura electrónica de venta. Pero seamos concretos, para Colanta, como no se puede saber cuánto vale la leche diario, Colanta se acepta por la parte tributaria que Colanta le mande a usted un estado del valor de la leche semanal y que usted le mande a Colanta semanalmente una facturita diciéndole en esta semana que pasó, no en esta en que estamos, sino en la semana pasada, que es la que le van a liquidar en esta semana, yo le vendía a Colanta 2.300 litros de leche por el valor de tanto, y ese valor se lo va a Colanta porque dependiendo de los contenidos de su leche varía en todas las variables que valora Colanta para poder comprar su leche, pues su leche vale 2.300, 2.250, 2.380. Bueno, lo que le valga, ese estado de cuenta usted lo recibe por correo electrónico y por ese mismo correo electrónico le manda a Colanta una factura electrónica de venta.
Todos los productores de leche y carne que negocian con Colanta están obligados a emitirle una factura de venta a Colanta. Segundo, todos los productores de leche y carne que utilicen costos y gastos, todos lo utilizamos para producir la leche, deben soportar esos costos y gastos en factura electrónica de venta, o mejor, llamémoslo factura electrónica de compra. Para el que lo vende se llama factura electrónica de venta, y así se va a llamar, para todos se llama factura electrónica de venta. Unas para soportar las ventas y otras para soportar las compras. Hay otros documentos que se llaman documentos equivalentes a la factura, ya los vamos a ver. Avanzamos entonces. ¿Quiénes están obligados a expedir factura de venta y o documentos equivalentes? Primero, los responsables del IVA. Nosotros, productores de leche, somos responsables del IVA, obligados a llevar contabilidad. Y así nos tenemos que registrar ante la DIAN, porque nosotros le pedimos a la DIAN que nos devuelva el saldo a favor en el IVA, porque producimos leche o carne en donde no cobramos IVA sobre la leche o sobre la carne, pero sí nos podemos descontar el IVA que consumimos en todos los costos y gastos. Entonces yo, como productor de leche o carne, soy responsable del IVA y el RUT mío dice que soy responsable del IVA. Entonces yo estoy obligado a facturar. Soy los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, que son servicios de alimentación, servicios de bar, discoteca, etcétera, etcétera, y otros. Y el impuesto al consumo también para los consumos de celulares o servicios de celulares. Todos los comerciantes importadores o los que presten servicios a los consumidores finales, tipógrafos y litógrafos, contribuyentes del régimen simple, todo el que esté matriculado en el régimen simple está obligado a emitir factura de venta. ¿Quiénes más? Todas las personas que tengan la calidad de comerciantes, nosotros no. Ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a ella, posiblemente muchos productores de leche, o mejor, asociados a Colanta, ejercen profesiones liberales o prestan servicios inherentes a las profesiones liberales. O enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera. Ahí estamos nosotros. Nosotros estamos obligados a emitir factura por dos lados. Primero, porque somos responsables del IVA. Y segundo, porque vendemos productos agrícolas o ganaderos. Y hay algunos que no están obligados a expedir factura. Aquí más adelante dice quiénes no están obligados a expedir factura de venta. Vamos a ver este numeral 3. Puede ser que hayan pequeños productores que vendan a Colanta menos de 50 litros de leche y no estén matriculados como responsables del IVA. Ellos están matriculados en el RUT como no responsables del IVA. Son los únicos que no estarían obligados a emitir factura de venta. Y podemos avanzar, voy a avanzar porque hay unos temas generales que no. Puede que yo venda otros insumos que no están grabados con el IVA y que no haya vendido durante el año más de 3.500 VT. Recordemos que VT es unidad de valor tributario. Por el año 2022 la VT vale 38.004 pesos y se incrementa cada año con la inflación. Por el año 2023 vale 42.412 pesos para todo el año. Bueno. Soportes de costos, gastos y deducciones. ¿Cómo soporto yo mis costos y mis gastos? Con factura electrónica de venta. Si por alguna circunstancia no puedo emitir la factura electrónica porque está caído el sistema, yo debo tener un talonario físico de contingencia para emitir aquellas facturas cuando el sistema está caído. Documentos equivalentes a la factura son documento en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Ese es documento soporte. Nómina electrónica. Aquí sí vamos a hablar más adelante. Yo tengo empleados en mi finca, siempre, vamos a decir sí, salvo que ya trabaje pues como
como dueño de mi lechería, pues yo soy el dueño y yo soy el único que trabajo, yo no puedo ser empleado de mí mismo. Pero si tengo empleados, tengo que hacer nómina electrónica cada mes. Otros soportes de costos y deducciones los vamos a ver. Entonces, cuando yo adquiero insumos para mi finca y voy donde mi proveedor me emite facturas electrónicas que se almacenan en un contenedor electrónico. Si yo no soy obligado a emitir factura electrónica, se almacenan las fotos de las facturas. Pero ojo, yo tengo que aceptar esa factura que me están enviando mi proveedor. Vamos a decir o a pensar, yo proveedor de leche le compro muchos insumos a Colanta. Entonces yo le tengo que decir a Colanta cuando me facture que acepto la factura, que la debo confirmar para poder que esa factura de Colanta sirva como soporte de costos o de mis gastos. ¿Sí? Ojo, tengo que confirmarla. ¿Cómo se confirma una factura? Aquí está. ¿Cómo acepto una factura? Usted primero, pues, da un acuse de recibo a esa factura que usted la recibió en su correo electrónico. Usted en el RUT tiene un correo electrónico a donde le mandan todas las facturas que usted dijo que se la mandaran a ese correo. Ahí están. Usted o su contador o asesor tributario tiene que, cada que le llegue una factura, el recibo recibida. Segundo, tiene que confirmar si le están vendiendo lo que compró o si el servicio que le están facturando es lo que usted pidió. Entonces usted tiene que decir si está de acuerdo con las mercancías que está recibiendo o con los servicios prestados. Y entonces hace una aceptación expresa de la factura. Es un evento en el cual usted le dice que acepta expresamente el contenido de esa factura, que eso fue lo que usted convino con su proveedor. ¿Cierto? Si tiene reclamos, tiene que reclamarle dentro de los 3 días siguientes. Si usted no reclama, esa factura se entiende que está bien expedida y que eso fue lo que usted pidió y esos fueron los valores que acordaron cuando compra eso y bien. Entonces, usted tiene que aceptar las facturas de compra de costos y de gastos para producir leche, carne o cualquier otro producto que usted produzca. ¿Listo? ¿Qué son documentos equivalentes a la factura? Hay muchos documentos que las normas legales han dicho. Usted puede solicitar factura o documento equivalente a la factura. Vamos a ver cuáles documentos equivalentes a la factura están autorizados por ley. El tiquete de máquina registradora POS, pero por favor, más adelante vamos a hablar de él. Más adelante vamos a hablar del POS. Bueno, parece ser que por aquí no nos quedó. Bueno, más adelante voy a hablar de ese tema. Tiquete de máquina registradora es un documento equivalente a la factura. Voy a hablar de una vez de él. Primero, nadie puede soportar costos y gastos con un tiquete de máquina registradora llamada POS. Ni un peso, ni un solo peso. Tiene que pedirle a ese supermercado donde usted compró algunos insumos para producir leche o carne o lo que esté produciendo, que le emitan la factura electrónica de venta y que se la manden a ese correo que está en su RUT. Usted le da el RUT y ese POS no le sirve a usted. No le sirve. Las boletas de ingreso a cine. Perdón, hablemos un poquito del POS. Los que venden POS, usted puede ser un productor que además tiene un supermercado en el pueblo o en cualquier lugar del país. Y usted tiene que emitir POS. Solo le aceptan emitir facturas POS hasta por 5 VT. Quiere decir 212.000 pesos. Si usted le están comprando más de 212.000 pesos,
no puede emitir POS, pero al comprador no le sirve de soporte para los costos y gastos. Si usted va a cine, la boleta a cine es un documento equivalente a la factura, el tiquete de transporte de pasajeros es un documento equivalente a la factura, el extracto bancario es un documento equivalente a la factura, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros es un documento equivalente a la factura. Si usted hace juegos de suerte o de azar, el documento expedido por el cobro de peajes no necesita factura. El comprobante de liquidación de acciones o valores en la Bolsa de Valores de Colombia, el documento de soporte de ventas a la Bolsa Nacional Agropecuaria, el documento de servicios públicos, lo que le llega de EPM, no necesita factura, el cobro es suficiente, la boleta de ingresos de espectáculos públicos y el documento equivalente electrónico que la DIAN todavía no ha dicho cuál es. Esos son los únicos documentos equivalentes que se aceptan en Colombia. La factura electrónica de venta es obligatoria solicitarla para poder soportar los costos y los gastos. ¿Sí? El vendedor siempre podrá expedir POS, pero no se aceptan desde estas fechas que están aquí, los que tienen sistema POS de venta, no pueden vender más de 5 VT a través del POS. ¿Qué es lo que buscan? Controlar los ingresos a todos los establecimientos de comercio que estén manejando cajas registradoras, sistemas POS. Los documentos soportes tienen otros requisitos especiales, no me voy a detener en este tema. ¿Cuándo elaboro yo documentos soporte? Se elaboran con las adquisiciones efectuadas a personas no obligadas a expedir factura de venta o documento equivalente. Si yo, productor de leche, necesito soportar un servicio de la poda de pastos, guadañador que estuve contratado, y ese guadañador no expide factura porque no está obligado a facturar, yo tengo que elaborar el documento soporte. ¿Me lo exigen a mí como obligado a llevar contabilidad o también si no estoy obligado a llevar contabilidad? Y la expedición debe ser electrónica para los obligados a facturar. Ya ese documento tiene que ser una expedición electrónica y se exige desde agosto del año 22. Y hay una expedición física para los no obligados a facturar, está autorizado desde el 6 de marzo del 2020. La nómina electrónica, ¿sí? Yo estoy en la obligación de hacer nómina electrónica. ¿Por quiénes? Por todos los trabajadores que tengo vinculados. ¿Cada cuánto? Cada mes. Y mandarla a la DIAN de manera electrónica. La DIAN todavía no ha dicho a partir de cuándo deben mandar esa información electrónica. Pero si a partir de que la DIAN diga que debe transmitir la nómina electrónica, usted no lo transmiten, aquí hay una norma del estatuto con la cual lo sancionan. Recordemos, con la DIAN nada es jugando, todo es o me lo presenta o lo sanciono. Listo. Es muy importante pensar que existen algunos otros costos o gastos que yo soporto sin necesidad de factura electrónica. Por ejemplo, cuando yo pago impuesto de industria y comercio, pues con la declaración de renta o con el recibo oficial que me da el municipio. Si yo pago aportes para fiscales, con la planilla en la cual hago mis aportes mensuales. Si yo pago tasas o contribuciones como los peajes, el documento que me entrega el peaje. Cuotas de administración, si yo vivo en una copropiedad y eso lo puedo solicitar como deducción, eso que me manda la propiedad sirve para soportar esos costos o gastos. Si yo entrego donaciones, no necesito emitir factura. Yo hago apoyos a cualquier otra organización, no necesito hacer factura. Perdón, me devuelvo un poquitico.
Yo como productor de Colanta, si necesito costos y gastos, debo de exigirle a mis proveedores el RUT. ¿A quiénes se los debo exigir? Si el que me vende es un responsable del IVA, que me va a cobrar IVA. Si está matriculado como no responsable del IVA, tengo que tener el RUT antes de comprarle a él, donde conste que está inscrito ante la DIAN como no responsable del IVA. ¿Ya? Si esa persona no es ni del uno ni del otro y me está vendiendo un bien o prestando unos servicios, pues le tengo que pedir el RUT o en el peor de los casos, la cédula. Pero cuando yo estoy frente a un no responsable del IVA que está matriculado como tal, tengo que vigilar a ese señor para que en el año no vaya a superar el tope de ventas hacia mí de 133 millones. Porque si supera ese tope, le tengo que traslade como responsable del IVA en el RUT y me empiece a cobrar el IVA si lo que me está vendiendo tiene IVA. Ya este tema lo vimos. Vamos a mirar este control de costos y deducciones como aportes a la seguridad social. Para que me acepten los pagos que yo le hago al médico veterinario, a todos aquellos que me venden honorarios, comisiones o servicios, esa persona que me vende a mí, que me factura o que no me factura porque no está obligado a facturar, yo tengo que exigirle los aportes a la seguridad social. Si yo no le exijo el aporte a la seguridad social porque le he pagado más de un salario mínimo en el mes, ese gasto se me vuelve no deducible. Entonces, ojo, señores productores, señores asociados a Colanta. Si usted contrata profesionales independientes donde cobran honorarios, comisiones o servicios, o contrata servicios de personas naturales independientes, deben de solicitarle a él que le adjunten el aporte a la seguridad social sobre el valor que le están pagando. Como esto es vencido, pues tiene que aportarlo de manera posterior. Entonces, por favor, tengan en cuenta este requisito. Vamos a manejar otra presentación que les van a mandar a ustedes por el chat o de alguna otra manera. Señores productores asociados a Colanta, productores o no productores, toda persona natural independiente que gane plata, más de un salario mínimo al mes, tiene que hacer aportes obligatorios a salud y pensiones. Y eso lo vigila un ser. Eso lo vigila un ser que se llama UGPP. ¿Sí? Eso lo vigila un ser que se llama UGPP. Unidad de Gestión de Pensiones y Aportes para Fiscales. Voy a hacer el ejercicio de aquel productor que se gana o vende leche en un mes de 1.370 litros diarios, que más o menos son 100 millones de pesos mensuales o 1.200 en el año. Los ingresos brutos mensuales de ese productor asociado a Colanta son 100 millones. Tiene derecho a solicitar unos costos presuntos. ¿Qué es un costo presunto? La UGPP dijo, para los agricultores y ganaderos los costos presuntos suman 73.9%. Aquí lo tenemos. Vamos a ayudarnos aquí con este secretario. El 73.9% es el costo presunto. Aquí está el decreto. Y en esos calendarios tributarios que va a rifar Colanta entre todos los asistentes a este seminario, seguramente se van a ganar un calendario. A 147 y 48 encuentran todos estos temas. La utilidad neta del mes presunta es del 26.1. Entonces, el señor facturó 100 millones,
sus costos presuntos le deja restar la UGPP 73.900.000, aunque sean menores. Si son mayores usted tiene que demostrarlo. Entonces la base es el 26.100.000 pesos, el 26.1%. Esa base mensual la multiplica por el 40% y eso le da una base de tributación para la UGPP en ese mes de 10.440.000. Y esa base de 10.440.000 la multiplica aportes para salud el 12,5%, aportes para pensiones el 17%, usted está obligado a aportar el 29.5%, o sea que le toca aportar 3.080.000 pesos mensuales si usted lo que se gana o los ingresos brutos son 100 millones de pesos. Puede que usted no le venda 100 millones, sino que le venda mensuales, o le venda 40, o le venda 20, o le venda más de un salario mínimo, más de 1.260.000. Está obligado a hacer aportes obligatorios a salud y pensiones. Vamos a ver cuánto tiene que aportar el que se gana un salario mínimo. 1.160.000 por 28.5, no tiene que aportar 29.5, sino 28.5%. Tiene que aportar, 1.260.000 por 28.5%, 359.000 pesitos. Eso tiene que aportar sobre el salario mínimo un productor de leche como mínimo mensualmente, si es que en este rango, en esta escala le da el salario mínimo. De coger los ingresos, restar los costos presuntos, esta es la utilidad y este es el valor que tiene que aportar. ¿De dónde salió en el régimen simple los 36 millones que les estoy mostrando? 3.080.000 por 12 le da 36.960.000. Y aquí lo saqué, porque yo hice el ejercicio del régimen simple con un productor que vendía mensualmente 100 millones, anualmente 1.200 millones, se puede acoger al régimen simple y posiblemente, si tiene una rentabilidad superior al 16%, tiene el régimen simple. Entonces, quiero dejar hasta aquí mi intervención y voy a permitir que me hagan todas las preguntas que se estime convenientes.